he podido ubicar en algún momento de la vida de David casi todos los salmos que hemos estudiado desde que empezamos esta serie hace varias semanas. Es muy útil ver lo que pasaba en su vida cuando anotó las palabras que constan en su diario. Nos traen a la luz los matices de cada palabra y párrafo y nos ayudan a comprender y a apreciar lo que David estaba experimentando. Este es nuevamente un salmo de David. Es más, es un salmo didáctico de David según las palabras que constan en el subtítulo. Muchos opinan que fue escrito durante una temporada de paz, durante un paréntesis que David disfrutó en su vida cuando Saúl dejó de perseguirlo por un tiempo. Hay dos periodos de esos en la vida de David, uno de los cuales ya hemos visto en un mensaje anterior. Ambos tienen que ver con lo que sucedió después de que David tuvo a Saúl en la palma de su mano y lo dejó ir. Recordarán que la primera vez Saúl se metió en la cueva de Engadi. David lo tuvo tan cerca que cortó una parte de la orilla del vestido y se lo llevó para probar que había estado en sus manos quitarle la vida. Pero pienso que el salmo que tenemos delante de nosotros hoy fue escrito después de la segunda ocasión en que David tuvo a Saúl en sus manos. La historia es como sigue. Saúl y sus 3,000 hombres escogidos andaban buscando a David para matarlo. Habían acampado por la noche en el desierto de Zif. Después de que el rey y su ejército se habían acostado, según el relato, David llegó al lugar donde estaban acampados. Podía ver todo lo que había ahí y cómo se habían acomodado para pasar la noche. Pidió a uno de sus hombres que lo acompañara y un hombre llamado Abisai decidió acompañar a David. Abisai era hermano de Joab, el general del ejército. En el versículo 7 de 1 de Samuel 26 leemos la continuación de la historia. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abisai pensó: ya está, esta es nuestra oportunidad. Podemos eliminar a Saúl aquí mismo. Nunca volverá a fastidiarnos. Este es el último día en que persiguió a David. Así que le dijo a David: ¿por qué no simplemente lo matamos y acabamos con todo esto y ponemos punto final a esta situación de fugitivos? David respondió en las palabras del versículo 11: Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. No lo mató. Me pregunto si usted habría hecho lo mismo en esa situación. Pero así hizo algo muy astuto. La Biblia dice que se llevó la lanza de Saúl, que estaba clavada a su cabecera en el sitio en que Saúl estaba durmiendo, y también se llevó su cantimplora de agua que estaba junto a su cabeza. La Biblia dice en el versículo 12 que la razón por la que nadie se despertó fue porque Dios puso a todo el ejército de Saúl en un sueño profundo. Se quedaron dormidos. ¿Y cuántos saben que cuando Dios pone a alguien a dormir, uno se queda realmente dormido? David y Abisai salen del campamento. David se coloca al otro lado del valle, se para sobre una colina y empieza a gritar al campamento de Saúl. No se puede dejar de notar que David es realmente hombre. No le quitó la vida a Saúl, pero va a juguetear un poco con Abner, el guardaespaldas de Saúl. Así que empieza a divertirse un poco con Abner. Le dice: ¿sabes? No eres un buen guardaespaldas. Hace pocos momentos estuve justo al lado de tu dirigente y pude haberlo eliminado. ¿Por qué no haces lo que debes hacer? Así que juguetea con Abner, y al hacerlo, Saúl oye la voz de David. Saúl responde. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado,
Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Se piensa que David escribió este salmo algún tiempo después de esta experiencia, cuando se produjo una pequeña calma en la tempestad, quedando a un lado, por lo menos por el momento, el odio y la persecución de Saúl. La razón por la que esto se conecta con el Salmo 16 es que los versículos 19 y 20 de 1 de Samuel 26 son casi exactamente los mismos que vemos en el Salmo 16, 4 al 6. El Salmo, escrito en un momento de la historia, va más allá de la historia y nos recuerda hoy que aun cuando a veces pensamos que el mundo está llegando a su fin y que hay tanta chatarra en nuestra vida que no sabemos qué hacer, todavía podemos hacer una pausa por un momento y reflexionar en la bondad de Dios. Es algo maravilloso contar las bendiciones una por una y ver lo que Dios ha hecho. Mientras preparaba este mensaje, he estado leyendo un manuscrito de alguien que me ha pedido una recomendación. Es un libro maravilloso y tiene algunos pensamientos muy buenos. En cierta parte, habla de lo que anda mal en el asesoramiento actual. No puedo dejar de decírselos porque al considerar el Salmo 16 es muy apropiado para el tema que estamos tratando. El escritor del manuscrito dice que cuando uno acude a los asesores que no son creyentes, frecuentemente lo que sucede es que tratan de sonsacarle todas las cosas malas que le han sucedido en su vida hasta el momento, para tratar así de explicar por qué usted se siente tan mal. La mayoría de personas que conozco me dice que después de repasar todas las cosas malas que les han sucedido en la vida, se sienten peor que cuando entraron a la sesión de asesoramiento. Pero este escritor tiene un pensamiento maravilloso. Pregunta: ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué no mejor, cuando alguien viene a vernos con problemas, más bien tratamos de hacer que se siente y le decimos: tomemos unos cuantos momentos para repasar su vida? Veamos cómo podemos empezar a pensar en 8 o 10 cosas maravillosas que le han sucedido en el tiempo que lleva de vivir en esta tierra. Reflexionemos en ellas, repasémoslas, veamos si no hay mucho en su vida por lo que debe estar agradecido. Dice, por supuesto, que la razón por la que no hacemos esto es que si lo hiciéramos, la gente se recuperaría y nunca volverían a otra consulta. No sé si esto sea cierto, pero sí sé esto. Hay valor en recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vez tras vez en la palabra de Dios se nos dice que debemos recordar las obras del Señor. El Salmo 77, 11 al 12 lo dice de esta manera: me acordaré de las obras de Jehová y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El Salmo 103, 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es fácil seguir la corriente de las cosas de la vida tal como son, tan complicadas y tan ajetreadas, y como vimos en un mensaje pasado, a veces, en medio de una terrible tempestad, cuando los vientos soplan y las olas son grandes, quitamos nuestros ojos de las cosas importantes y nos olvidamos que al comparar nuestras vidas con la vida promedio del mundo, alguno de nosotros no pueda decir: Dios nos ha bendecido. Eso es lo que David hace en el Salmo 16. Se detiene por un momento como hombre perseguido, con un poco de paz mental que le ayuda a ordenar sus pensamientos, y empieza a reflexionar en todas las cosas buenas que el Señor le ha dado. El Salmo 16 es una historia maravillosa. En primer lugar, David empieza recordando quién es Dios. Dice en los versículos 1 y 2: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para empezar, recuerda al Señor y ve a Dios en su presencia personal en su vida. En los primeros versículos hay 3 nombres diferentes que usa para Dios. Si lo leyéramos en el hebreo, diríamos algo así como esto: guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Adonai. No hay para mí bien fuera de ti.
David ve en la presencia de Dios en su vida al Dios que hizo el pacto, al poderoso Elohim, al Dios personal Jehová. Ve la presencia de Dios como Adonai y no puede evitar verse lleno de emoción porque vive en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios está con usted. Dios está presente en usted. Sea lo que sea que esté sucediendo en su vida, haga una pausa y piense en esto. Usted vive su vida en la presencia de Elohim, Jehová, Adonai. David reflexiona en esto al final del versículo diciendo que no hay bien fuera de Dios. ¿Sabían ustedes que, como creyentes, al reflexionar en su vida, y algunos no van a creerlo, lo dudarán, pero si meditan en esto encontrarán que es cierto, que todo aquello en su vida que es bueno, tiene una cuerda conectada y lo lleva de regreso todo el camino hasta el Dios Todopoderoso? ¿Lo sabían? Usted puede decir, pues bien, Jeremiah, sabe, hay algunas cosas buenas en mi vida en las que Dios no tiene nada que ver. Usted no ha seguido la cuerda hacia atrás lo suficiente. Detrás del pan está la harina, y detrás de la harina el grano, y detrás del grano el sol en el cielo, y también la lluvia refrescante. Usted puede opinar, yo hago mi propio pan. ¿De veras? ¿De dónde salió la harina? La conseguí en el molino. ¿De dónde sacó la harina el molino? La sacó del grano. ¿De dónde salió el grano? De la tierra. ¿Cómo creció? Creció cuando el Dios Todopoderoso permitió que el sol brillara y que la lluvia cayera sobre el grano. De hecho, Santiago lo dice de esta manera: toda buena dádiva desciende de lo alto. ¿Lo oyeron? No algunas buenas dádivas y algunas dádivas perfectas, sino toda buena dádiva desciende del cielo y viene del Padre de las luces. Romanos 8:32 dice que cuando uno recibe al Señor Jesucristo en el corazón como Salvador, uno recibe todo lo que viene con Él. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si por alguna razón yo, como padre, estuviera dispuesto a darle un hijo a alguien como regalo, lo cual ni siquiera podría imaginarme. ¿Pueden imaginarse ustedes venir al día siguiente y pedirme que les preste una llave de tubos y que yo responda, ¿sabes? No puedo prestártela. Una vez que uno da el mayor obsequio, el resto es nada más que elemental. El Dios Todopoderoso nos dio a su Hijo y con su Hijo tenemos todas las cosas. Eso es lo que David dice: en la presencia del Dios Todopoderoso soy rico. Elohim, Jehová, Adonai. Luego, al pensar en quién es Dios, empieza a pensar en cómo ve a Dios, no solo en su presencia personal, sino también en cómo ve a Dios en su pueblo. Viendo a Dios en su pueblo. Dice en el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David hace una pausa, como nosotros a veces nos detenemos en los paréntesis de nuestra vida, y reflexiona sobre el hecho de que tiene buenos amigos entre el pueblo de Dios. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Me pregunto, si no estaría pensando tal vez en Jonatán, tal vez incluso en Abisai, quien lo acompañó cuando fue al campamento de Saúl esa noche y arriesgó su vida simplemente porque era amigo de David. Pero en cada una de las situaciones extremas en la vida de David, siempre hay alguien que Dios proveyó. ¿Cuántos de ustedes saben que una de las pruebas para determinar si uno está o no en la familia de Dios es el amor que podemos tener por otros que pertenecen a la misma familia? De hecho, la palabra de Dios afirma esto tan directamente que si usted no ha leído Primera de Juan recientemente, debe volver a leerlo. Vez tras vez en Primera de Juan se nos dice que una de las pruebas de nuestra relación con Dios es nuestra relación personal con su pueblo. Escuchen estas palabras en Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:7-8. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 13:35 lo dice de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que David reflexiona en su relación personal con el pueblo de Dios. ¿Se ha detenido usted alguna vez en medio de tiempos difíciles a contar los verdaderos amigos creyentes que Dios le ha dado? Una de las mejores cosas que podemos experimentar cuando atravesamos alguna dificultad, cuando se atraviesa alguna tempestad en la vida, es que de súbito se hace evidente la verdadera naturaleza del pueblo de Dios y uno halla que tiene algunos maravillosos amigos que Dios nos ha dado. Así que David se goza en la presencia de Dios. Luego, ve a Dios en sus principios. En el versículo 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David empieza a pensar en las personas a quienes quiere, y luego empieza a pensar en las personas en quien no piensa mucho. Sé que se supone que debemos amar a toda persona, pero David está hablando aquí de los que se entregan a los ídolos y cuyos labios pronuncian la idolatría. David ha visto los ídolos de Moab y de Filistea, y ha oído la idolatría que ha tenido lugar en la historia de su propio pueblo, y dice: al pensar en todo esto y meditar en la bondad de Dios, estoy muy agradecido por los principios de la santidad de Dios que me han guardado de la idolatría y de pronunciar con mis labios los nombres de los ídolos. Se solaza en la presencia de los principios del Dios Todopoderoso. Si Dios no hiciera nada más por nosotros, si para contar sus bendiciones nos sobraran los dedos de la mano, amigos y amigas, simplemente el hecho de conocer a Dios y de saber que Él nos conoce es una bendición suficiente como para mantenernos ocupados el resto de nuestras vidas. David no se detiene ahí. Pasa a la parte principal de este salmo para ver a Dios y lo que Él está haciendo en el presente. Recuerda quién es Dios y luego, en los versículos 5 al 8, repasa lo que Dios está haciendo. Noten cómo lo menciona en forma maravillosa. En primer lugar, en el versículo 5, David ve que el Señor es nuestra porción completa. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. El lenguaje del Antiguo Testamento pone estas dos cosas juntas, simplemente para decir que el Señor es quien nos completa, que provee todo lo que necesitamos. Es la respuesta a la petición que elevamos en el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan cotidiano. Cuán bendecidos somos como el pueblo de Dios, el que con toda probabilidad ninguno de nosotros haya padecido hambre. Maravilloso. Dios ha provisto para nosotros. ¿Alguna vez se ha detenido a agradecer a Dios simplemente por las provisiones diarias que le da? Luego David dice: no solo Dios es nuestra porción completa, sino también que el Señor es nuestra certeza. Dice: tú sustentas mi suerte. La palabra suerte aquí no tiene nada que ver con las loterías o juegos de azar. La palabra suerte aquí quiere decir circunstancias. Dios cuida de sus circunstancias. ¿No es interesante que quien escribe estas palabras en este paréntesis en su vida es quien ha sido perseguido por Saúl? Es quien ha tenido que huir de su casa, quien ha perdido su presencia entre el pueblo, es quien no puede adorar junto al pueblo de Dios en su ciudad, es un fugitivo y sin embargo es capaz de alabar a Dios en medio de todo eso y decir: oh Señor y Dios, tú sustentas mi suerte, tú cuidas de mis circunstancias. Si alguien tuvo que aprender esta lección por la vía dura, ese fue David. Fue Dios quien lo protegió día tras día del odio de Saúl contra él. Luego, en el versículo 6 dice que el Señor es nuestro contentamiento.
Este es un versículo maravilloso. He visto este pasaje impreso en algunas tarjetas de saludos. Nunca comprendí lo que quería decir, pero ahora lo entiendo. ¡Y qué bendición es! El Señor es nuestro contentamiento, dice en el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor, al ver hacia atrás en mi vida, veo que he tenido una buena vida, y tengo mucho por lo que debo estar agradecido. ¿Puede usted decir como yo? Señor, al ver mi vida en retrospectiva, veo que nací en una familia creyente. Me criaron en el Evangelio. Me nutrieron con la leche de la palabra de Dios, me dieron el privilegio de asistir a escuelas evangélicas, a una universidad evangélica, recibí la bendición de amigos consagrados, la influencia de personas que se hospedaron en nuestra casa, personas que Dios puso ahí para que hablaran conmigo, y me dio buenos amigos que me dieron buenos consejos cuando los necesitaba. Me protegiste de las cosas que bien podrían haberme sucedido cuando andaba desenfrenado en mi juventud. Veo hacia atrás y digo, oh Dios, he tenido una buena vida. He sido bendecido más de lo que debería serlo. Tendría que haber vivido unos 150 años para recibir tanta bendición, pero Dios me ha bendecido. Eso es lo que David está diciendo. Está diciendo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando se sienta a compadecerse de sí mismo, fuera de perspectiva, necesita volver a percatarse de lo que tiene, de cómo Dios le ha bendecido, y vuelva a contentarse con lo que tiene. La palabra de Dios dice que podemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Filipenses 4:11, ¿lo sabían? ¿Sabían que es algo que usted tiene que aprender? No es algo que suceda automáticamente. No es que usted simplemente se despierta y algunos bebés nacen contentos y otros no. Todos los bebés nacen descontentos. Tienen que aprender a contentarse. Tal vez algunos se avienen más que otros, pero déjele sin su biberón por un breve periodo de tiempo y le aseguro que demostrarán su descontento. Usted tiene que aprender lo que es contentamiento. David, como Pablo, aprendió a contentarse. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Luego en el versículo 7 del Salmo 16, David continúa su repaso de las bendiciones del Señor en su vida al presente al hacer su inventario, contando sus bendiciones. Entonces se da cuenta de que el Señor es nuestro consejero. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cuántos de ustedes saben qué bendición es conocer al Dios Todopoderoso en forma íntima y poder acudir a Él? Como dice la palabra de Dios, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. No dice, recorra toda la burocracia a fin de poder llegar a Dios. Simplemente dice, vaya directamente a Dios y pídasela. Dios le dará sabiduría y no le regañará por acudir a Él. Siempre está a su alcance. Algunas veces durante la noche, cuando usted ni siquiera está pensando en Dios, Él le resuelve sus problemas. ¿Han tenido esa experiencia? Cuando usted se va a la cama por la noche pensando en algo que le pesa mucho en el corazón, se lo entrega a Dios y al despertarse en la mañana, por la noche Dios ha obrado en todo y usted lo ve ya resuelto. Usted dice, nunca he tenido tal experiencia. Pues bien, usted debe tratar de contar sus bendiciones antes de dormirse. Debe decirle a Dios las necesidades que tiene, dejárselas a Él. Observe lo que Él hace. David dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Así que el Señor es nuestra provisión completa, nuestra certeza, nuestro contentamiento, nuestro consejero. Y al final de esta sección David dice que el Señor es nuestra confianza. Acaba esta sección con esta fuerte declaración de afirmación. Al repasar las bendiciones del Señor en su vida dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Qué declaración más gozosa, más poderosa! El Señor está delante de él.
Lo he puesto siempre delante de mí y está a mi diestra, y por consiguiente nadie me va a mover. David cuenta sus bendiciones. ¿Ves lo que David ha hecho? Ha repasado quién es Dios y ahora repasa lo que Dios hace. Finalmente lleva todo esto a una conclusión, regocijándose por lo que Dios va a hacer. Esta es una de las porciones más asombrosas de la Biblia en el Antiguo Testamento porque demuestra la cualidad sobrenatural de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí David ve el futuro y mediante los ojos de la fe ve cosas que no tiene derecho a ver. Comprende cosas que nunca le han sido comunicadas, por lo que podemos saber de la Biblia, excepto mediante la fe y por el Espíritu Santo. Escribe con precisión, tanto que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la verdad que él desdobla, citan este salmo como evidencia. Así que observen lo que ocurre. En primer lugar, se regocija por lo que Dios va a hacer por él. David mira al futuro y dice: estoy teniendo este maravilloso tiempo de alabanza y me regocijo al ver la resurrección. David se regocija en su propia resurrección. Noten lo que dice el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una referencia a la resurrección de Cristo, pero, como ven, antes de ver la resurrección de Cristo, David vio su propia resurrección. Aun cuando no comprendía completamente lo que iba a suceder, David ha repasado todas las cosas buenas que Dios ha hecho por él, y al hacerlo, resulta incomprensible para él que un Dios que se preocupara tanto por él durante su vida no lo cuide en la muerte y más allá. Así que David ve que no quedará en la tumba, que no se permitirá que él vea corrupción. Ve su propia resurrección. Por alguna razón Dios le permitió a David saber cosas acerca del futuro que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Por ejemplo, de cuando en cuando, algunas personas vienen a verme después de que algún conocido ha perdido un bebé y me dicen: «Pastor, ¿qué sucede con el niño cuando muere? No tiene edad suficiente como para comprender y recibir el Evangelio. ¿Qué tal si muere a los 3 o 4 meses de edad? ¿Qué sucede con ese niño?». Por supuesto, si alguna vez le han hecho esa pregunta, sabe que la respuesta se halla en la historia de David en el Antiguo Testamento, cuando murió su bebé, el hijo que le dio Betsabé. La Biblia dice que el niño cayó enfermo de muerte y David ayunó y se vistió de cilicio, se lamentó. Luego, cuando el bebé murió, David se levantó, se bañó, se vistió, dejó de ayunar y volvió a la vida. Nadie pudo comprenderlo. Parecía que todo estaba patas arriba. Alguien le preguntó: «¿Por qué actúas de esta manera tan extraña?». David respondió con las palabras de 2 de Samuel 12, 22 al 23. Y él respondió: «Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». ¿Qué fue lo que dijo David? Sabía que Dios cuidaría del niño y que algún día él volvería a ver al hijo. ¿Cómo lo sabía David? Por los ojos de la fe. Dios le dio ese conocimiento de que hay vida después de la muerte, de que hay un lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Y que aun cuando no tenía todos los detalles que nosotros tenemos escritos en el Nuevo Testamento, sabía lo suficiente como para creer en su propia resurrección. Pero hay algo incluso más asombroso aquí. Creía no solo en su propia resurrección, sino que vio lo suficiente como para escribir sobre la resurrección del Mesías. David se goza en la resurrección de Cristo. Ustedes pueden decir: «Pastor Jeremiah, ¿en dónde está eso?». ¿Cómo lo sé? Escuchen las palabras del versículo 10. «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». David nunca podría haber visto el cumplimiento de esa frase porque él no sería considerado el santo. «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo». Solo puedo apelar al comentario del Nuevo Testamento respecto a esto, y quiero decirles que el Nuevo Testamento cita este pasaje en 2 ocasiones.
Cuando Pedro estaba predicando el día de Pentecostés en ese gran sermón que hizo que muchos creyeran, leemos, según las palabras de Hechos 2:24 al 28, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro dijo que David dijo que Jesús salió de la tumba. No soy yo quien lo dice, Pedro lo dijo. Ustedes pueden decir, pues bien, ¿comprendió David todos los matices de esto? No lo sé, pero sí sé que dijo la verdad en cuanto a la resurrección del Mesías, el Santo. Pablo predicó más adelante y puso el mismo énfasis en este pasaje. En Hechos 13:35-37 leemos, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Pablo dijo que David dijo eso, pero que no podía referirse totalmente a sí mismo porque él murió. Lo dijo respecto a otro, y ese otro fue el Señor Jesús. Así que, aquí tenemos a David contando sus bendiciones. No tiene la resurrección para verla en retrospectiva, solo puede ver hacia adelante y dice, qué bendecido soy porque Dios no va a dejar mi alma en la tumba. Ha provisto una salida mediante la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que porque Él vive, nosotros también vivimos? Finalmente, termina este festival de alabanza regocijándose. Voy a decirlo como voy a decirlo, porque es la mejor manera que he hallado para explicarlo. Se regocija en la resurrección de Cristo y finalmente se regocija en el arrebatamiento. Noten lo que dice en el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David mira al futuro y ve un tiempo cuando el Señor Jesús va a salir de la tumba. Prueba final de su mesiazgo. Pero ve incluso más allá de eso. Ve una senda y dice, este sendero me lleva desde donde estoy ahora mismo a la presencia del Dios Todopoderoso, y un día voy a andar por ese sendero, voy a estar en la presencia de Dios con pleno gozo y placer. Quiero decirles que en nuestro mundo actual somos tan inclinados al placer que ni siquiera tenemos una buena definición de lo que es el placer. No hay placer en este mundo que se pueda siquiera comparar con el placer de estar en la presencia del Dios Todopoderoso por un instante. Y nosotros vamos a vivir con Él por toda la eternidad. David ve mucho más adelante. Usted puede decir, ¿cómo llega uno a la presencia del Señor? Pues bien, ahora mismo hay solo dos maneras. Usted puede morir como creyente, y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Lo recuerdan? En 2 Corintios dijo que cuando uno muere, lo que sucede es que se está ausente del cuerpo y presente ante el Señor. Ausente del cuerpo. ¿Qué sucede cuando muere el creyente? La Biblia dice que inmediatamente, cuando el creyente exhala su último aliento, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Dice que vamos a estar con Él para siempre. Pero, ¿saben lo que yo espero? Espero vencerle al manto de la muerte. ¿No lo esperan ustedes? Espero el arrebatamiento o rapto. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16-17 lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es como uno llega a la presencia del Señor. O bien usted muere en su presencia,
o es llevado a su presencia. Amén. David vio esto. ¿Lo sabían? Si todo lo que usted sabe sobre la vida es quién es Dios y lo que hace, eso sería suficiente como para hacerlo feliz. Pero luego sabe no solo quién es Dios, sino que haya la manera en que Él lo ministra a usted. Descubre que Él es su consejero, que es su amigo, que es su proveedor, que es su satisfacción, que es su contentamiento. Después, añade a todo eso el hecho de que Dios tiene un futuro preparado para nosotros en su lugar maravilloso, en donde estaremos con Él para siempre. Entonces, uno conoce el gozo como se supone que debe ser, y el placer como jamás lo hemos conocido. David dice que va a hacer la plenitud de todo a su máxima extensión. Mediten en esto por un momento. Luego, si decide quedarse en su actitud de lástima propia y decirme lo que anda mal, necesita volver a la Biblia y hallar lo que Dios ha hecho por usted. No hay ni una sola persona que no tenga mucho por qué regocijarse. Una mujer llamó a su pastor. Había asistido a la iglesia por años. Estaba muy enferma y no esperaba vivir sino una semana más o algo así. Así que llamó a su pastor. No hay muchos que hagan esto. Lo llamó y le dijo: «Pastor, quiero que venga a verme. Quiero planear mi funeral». Así que el pastor fue a visitarla y ella le dijo todos los himnos que quería que se cantaran y los pasajes bíblicos que quería que se leyeran y quién quería que cantaran los solos. Luego le dijo: «Pastor, quiero que sepa una cosa. Sé que le va a parecer extraño, pero quiero que me prometa algo». El pastor le dijo: «¿De qué se trata?». Ella dijo: «Cuando me pongan en el ataúd y me sepulten, quiero que me sepulten con un tenedor en la mano». El pastor casi ni podía dar crédito a lo que estaba oyendo. La mujer no era ninguna comelona por lo que él sabía. Le dijo: «Pues, nadie nunca me ha pedido tal cosa, pero si usted procura ayudarme a comprender por qué quiere hacerlo, tal vez me sienta mejor». Ella le dijo: «Pastor, una de las cosas que me encanta de nuestra iglesia, y he asistido a ella desde que era niña, es que creo que nunca me perdí alguna comida. Siempre teníamos comidas. Recuerdo eso. Después de que servían el primer plato, uno de los diáconos se ponía de pie y decía: «Guarden sus tenedores, lo mejor está todavía por delante». Así que quiero que me entierren con un tenedor en la mano, de modo que cuando la gente venga a verme en el ataúd pregunten: «¿Para qué tiene ese tenedor?». Así, usted podrá decirles que lo mejor todavía está por delante. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. No sé qué clase de situación miserable esté viviendo usted o lo difícil que sea, pero sí sé esto: en medio de todo, usted puede hacer un breve paréntesis en la guerra, irse a algún lugar donde pueda estar a solas con el Dios Todopoderoso, recordar quién es Él, lo que está haciendo y lo que tiene planeado. Déjenme decirles algo. Cuando usted lo resuma todo, va a tener que decir: «Esto es muy bueno, pero lo mejor está todavía por venir».